a compartirles el anuncio. A ver, pero antes de cualquier cosa, tengo que compartirles la pantalla para que la podamos ver todos. Listo, chicos. Me dicen, porfa, sí, están viendo mi pantalla. Muy bien, gracias, Cristian. Chicos, necesito pedirles entonces el favor de siempre. Ustedes, a la persona, como yo voy a empezar a compartir la pantalla, entonces yo voy a mostrar pues cositas, entonces no me deja verlos. Por favor, por favor. Entonces, al que pida acceso a la sala, ustedes me hacen el favor y lo dejan ingresar. Listo. Muchas gracias y comencemos entonces. Entonces, jóvenes, como siempre comenzamos, vamos entonces a hacer como la lectura de lo que es la actividad que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Entonces, comencemos por el anuncio. Ustedes saben que los anuncios para nosotros se convierten pues como en una estrategia de comunicación muy importante. Entonces, bueno. Nos dice acá, buenos días, apreciados aprendices. Para nuestra próxima semana, o sea, para esta semana, de actividades académicas estaremos concentrando nuestra atención en un tema muy importante para los emprendedores y los empresarios, la identificación del costo de su producto o su servicio. Es decir, debemos identificar cuánto nos cuesta producir una unidad o un servicio de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, a continuación encontrarán la información para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Entonces, como se podrán dar cuenta, estamos en la competencia 070, que es planear la producción de acuerdo con los sistemas productivos y métodos técnicos. Estamos en donde parados, estamos en la guía de aprendizaje número 6 y se llama, la actividad de aprendizaje, se llama determinar el costo total del producto o servicio de acuerdo con las técnicas, con las diferentes técnicas. Tenemos entonces un material de formación propuesto desde la plataforma, que es muy importante que ustedes lo tengan presente, que se llama Procesos Productivos, Costos y Capacidad Instalada. Mire que todo esto viene relacionado. ¿Cierto? Nosotros anteriormente hicimos una actividad muy interesante en donde identificábamos los procesos que nosotros necesitábamos desarrollar, ¿cierto? O sea, que la empresa necesitaba desarrollar para poder producir ese producto o ese servicio. Hoy por hoy, entonces, ya nos tenemos que dar cuenta, entonces, qué es lo que nosotros necesitamos para poder realizar cada uno de esos procesos. O sea, qué maquinarias, qué equipos y adicional qué personal también necesitamos, qué materia prima, porque todo eso es lo que me va a ayudar a llevar o a conformar, a crear ese producto o ese servicio que es lo que realmente yo pongo en el mercado. ¿Listo? La evidencia es determinar el costo de un producto o servicio. Para esta actividad, entonces la comenzamos esta semana y la terminamos ahora para el próximo domingo, que es 24 de mayo. Listo. Vamos a trabajar adicional, muchachos, y sobre este documento es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora lo vamos a analizar. Vamos, sobre este documento es que nosotros realmente vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Vamos entonces a mirar el ejercicio. El ejercicio tiene unas fases que vamos a ir desarrollando, lo cual nos va a facilitar mucho las cosas. Se nos va a volver más comprensible, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué más nos dice el anuncio? Nos dice pues que el encuentro era el día de ayer. Qué pena, no era el día de ayer porque era día de fiesta. Era el día de hoy a las 6 de la tarde y el enlace. Listo. Vámonos entonces y busquemos la actividad número 6, perdón, la guía de aprendizaje número 6, ¿cierto? A ver qué es lo que nos dice esa guía de aprendizaje número 6. Perdón. No está acá, está en la fase. Está en esta fase. Ah, ¿qué? ¿Por qué no están acá? Ya me embolataron. Fase de planeación. Muy bien. ¡Eh!
Si ven pues que se me embolataron las guías, tan raro. No, eso no es normal. Bueno, vamos a bajarla entonces de la plataforma. Afortunadamente, la plataforma es fantástica y nos trae toda esa información ya guardadita. Yo porque la quería como sacar más rápido, pero vamos a descargarla de la plataforma. Entonces, recordemos que en la plataforma nosotros lo que vamos a hacer es buscar la guía de aprendizaje número 6. Listo. Entonces, por ahí una compañerita me dijo, profe, no veo la guía de aprendizaje 5. Todo eso, muchachos, está en la plataforma, absolutamente todo. Entonces, el tema es buscarlo con paciencia, porque ustedes saben que la plataforma, en la medida que vamos viendo competencias, y más ustedes que ya casi están a punto de terminar, pues obviamente sus pantallas, la información que va a cargar la plataforma ya es mucha. Entonces, para que lo tengamos presente. Vamos entonces a buscar la guía de aprendizaje número 6. Aquí la encontramos, guía de aprendizaje número 6. Entonces, en esa guía de aprendizaje vamos a buscar planear producción. Recuerden que estamos entonces en la competencia que termina en 0,70. Vamos a buscarla. 0,70. Muy bien. Aquí tenemos la actividad de aprendizaje, entonces muy bien. Tenemos la competencia. Miremos entonces la competencia. Volvamos a repasar. La competencia entonces es planear procesos, planear la producción de acuerdo con un sistema productivo y métodos técnicos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice y cómo es que nos saluda esta competencia. Cuando una empresa tiene una buena planificación de su producción, puede calcular cuándo se deben hacer los pedidos de los diferentes materiales y programar el transporte de los diferentes productos, pudiendo solucionar de esta manera cualquier percance que se presente en el plan original. Mejor dicho, ¿qué nos están diciendo? Si nosotros tenemos lo suficientemente claro cuál es nuestro sistema productivo, cuáles son cada una de las actividades que se desarrollan, qué y quiénes intervienen en cada uno de esos procesos y de actividades productivas en la organización, pues vamos a tener mucha más facilidad para poder planearla. Obviamente, si yo tengo todo eso estructuralmente planeado, va a ser incluso también mucho más fácil en el momento que surja algún percance poder tomar alternativas que me permitan generar soluciones, ¿cierto? Nos están diciendo entonces que la actividad de aprendizaje se llama determinar el costo total del producto o servicio de acuerdo con las diferentes técnicas. La determinación de los costos de los productos o servicios que ofrecemos ayuda a determinar la rentabilidad de cada uno de ellos a partir de la comparación con los precios de mercado. ¿Cierto? Miren que acá ya incluso nos están diciendo cuál va a ser nuestra próxima actividad. Profe, entonces, si ya sabemos cuál es el costo, nuestra próxima actividad obligatoriamente tiene que ser el precio, ¿cierto? Porque yo sabiendo que tengo un costo y que tengo un precio, ya de ahí voy a poder identificar con mucha facilidad la utilidad o el margen de rentabilidad que me puede ofrecer ese producto o en ese servicio, en ese mercado específicamente. Nos dice entonces que tenemos un material de formación a consultar muy interesante desde la plataforma que se llama Procesos Productivos, Costos y Capacidad Instalada y que adicional tenemos unas evidencias que la vamos a ver acá. Entonces, ¿qué nos dice de las evidencias? Nos dice que nosotros vamos a crear y vamos a determinar, o sea, vamos a identificar el costo del producto o del servicio que nuestro proyecto está ofreciendo. Entonces nos está diciendo, cree un modelo de negocio, ya lo tenemos, y determine cuál es su costo y el paso a paso para poderlo determinar. Y entregue un documento con la siguiente estructura. Ya nos dice pues que el documento tiene que tener una portada, una introducción, explicar cuál es el modelo de negocio creado, bueno, determinar el costo del producto o el costo del servicio, comparar el proceso de cada uno y sacar conclusiones y obviamente las referencias bibliográficas.
Básicamente, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos que entregar entonces un documento en donde especifiquemos el costo del producto, ojo, o del servicio. ¿Por qué? Porque nuestros negocios, recuerden que nosotros todo esto lo estamos enfocando en esa idea inicial que propusimos trabajar en todo este proceso de formación. Entonces, voy a coger mi proyecto y si mi proyecto está ofreciendo al mercado un servicio, pues voy a costear un servicio. Si mi proyecto está ofreciendo un producto, pues voy a costear un producto, ¿cierto? Muy bien. Extensión no puede tener más de 10 páginas. Un formato, ojo muchachos, nos están diciendo en formato PDF o Word. Que se puede anexar un Excel, ya se van a dar cuenta que no vamos a tener necesidad de anexar el Excel, ¿cierto? Lo vamos entonces a entregar en PDF o en Word. Y esa entrega la vamos a hacer entonces por el enlace, determinar el costo de un producto o servicio que está ya habilitado en la plataforma. Listo. Entonces, para trabajar esto, muchachos, yo creé un documentico lo más chévere y lo más sencillo del mundo. Lo primero que nosotros tenemos que empezar a identificar, es qué es un costo, ¿cierto? Si nosotros no sabemos qué es un costo y cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, estamos fregados, porque entonces, ¿cómo vamos a saber realmente cuánto nos va a costar y de dónde proviene el valor realmente de ese producto o de ese servicio? Entonces, vamos a ver la introducción. Para determinar el proceso de modelación de la idea de negocio o proyecto, es muy importante reconocer los valores a los que se acercará su ejecución y puesta en marcha. Es por eso que en esta última gran fase trabajaremos temas tan importantes como los costos y los ingresos, es decir, la traducción de valores económicos de todo lo anteriormente analizado sobre el mercado y los requerimientos. Entonces, súper chévere yo saber cuánto personal necesito, cuál es el perfil de cada una de esas personas, cuál es el mercado al que quiero llegar, cuáles pueden llegar a ser las estrategias de mercadeo y de marketing, cuál es mi sistema de producción, cuáles son las máquinas que necesito, ¿cierto? Todo eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ey, pero si yo todo eso no lo traduzco a signo pesos, muchachos, entonces yo cómo voy a ser capaz después de defender mi proyecto ante un posible inversionista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de que uno conversa con un inversionista y uno le está vendiendo su idea y su proyecto y saca esa propuesta de valor y usted se esmera por venderle y por decirle a su inversionista o a las personas que lo están escuchando que su proyecto es lo mejor de lo mejor y que súper exitoso en el mercado, ¿cierto? Después de que usted ya lo tiene convencido con ese tema, la segunda pregunta obligatoria que le va a hacer el inversionista es, ¿oíste? ¿Y cuánto cuesta montar todo eso? ¿Sí o no? Entonces, ahí es cuando nosotros no podemos hacer como Condorito, irnos de para atrás y plop. No, acá no se puede hacer eso. Usted tiene automáticamente que sacar una cifra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el inversionista o la persona interesada en tu negocio, ¿cierto? Cuando ya llegan a ese nivel de conversación de precios o de valores, es porque ese inversionista te va a preguntar cuánto cuesta montar ese negocio y posteriormente la pregunta siguiente es, oíste, ¿y cuánto es el margen de utilidad y la rentabilidad que deja ese negocio? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que el empresario no está haciendo favores con la plata. El empresario lo que necesita es hacer un negocio, o sea, tiene un capital que quiere poner a rentar, o sea, que le genere más ingresos o más recursos en el futuro cercano. Entonces, por eso, muchachos, nosotros es tan importante poder identificar qué son los costos. Entonces, yo quiero hacer primero entre ustedes acá un pequeño sondeo. Nosotros, ¿qué entendemos por costos? ¿Qué es un costo? Pensemos.
¿Qué es Profe, un pues costo? costo es el dinero que yo tengo que invertir Muy bien, para empleados, la materia prima, las máquinas, la energía, el agua, que perfecto, cosa, ¿no? Para mí, ¿no? muy bien. Es un valor. ¿Sí ves? Lo dijiste perfectamente. Es un dinero que yo tengo que invertir, sí, muchachos. Es una plata que yo tengo que sacar del bolsillo para pagar ¿qué? Para pagar nómina, para pagar materia prima, para pagar y para comprar maquinaria, para pagar el alquiler del local, para pagar prestaciones sociales, ¿cierto? O sea, para hacer una cantidad, para comprar una cantidad de cosas que necesito poder realizar ese proceso, miren, ese proceso de transformación, generar ese producto o ese servicio y llevarlo al mercado. ¿Sí o no? Ese es el costo. Entonces, el costo es todos esos recursos que yo invierto o ese dinero que yo invierto en un proceso de producción de un producto o de un servicio, ¿cierto? Acá nosotros entonces tenemos claro, el costo es considerado como el valor económico que representa el proceso de transformación de un producto, la comercialización de la mercancía o la prestación de un servicio, ¿cierto? ¿En dónde vemos reflejados nosotros los costos en una empresa? Primero, obviamente en la compra de materia prima, que son todos esos insumos que se requieren para poder elaborar el bien o el servicio que va a ofrecer la empresa en el mercado, ¿cierto? Segundo costo importante, la mano de obra. Si mi negocio es hacer empanadas, yo no estoy haciendo las empanadas, pero estoy contratando tres señoras, yo a esas tres señoras les tengo que pagar para que me ayuden a hacer las empanadas, ¿cierto? Eso se considera mano de obra. Y los costos indirectos de fabricación, que son aquellos egresos, o sea, es ese dinero que yo tengo que pagar por un proceso que no está directamente involucrado con el proceso de producción, pero que hace parte de la empresa. Sin eso, definitivamente la comercialización o el producto no puede llegar al mercado. Ejemplo, si mi negocio es vender empanadas, ¿cierto? ¿Qué tendría que ver la publicidad con las empanadas? No diría nada, ¿cierto? Pero uno dice, pero si vos vas a pensar en el negocio en sí, es que yo sin publicidad, la gente no me conoce. O sea, si yo saco mi producto al mercado, pero no tengo realmente una publicidad que me respalde, ¿cómo voy a esperar que la gente me reconozca? Recuerden que la publicidad es un medio de comunicación a través del cual yo doy a conocer mi producto o mi servicio en ese segmento de clientes al que quiero llegar. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos la materia prima o costos, llamémoslos así, los costos directos de fabricación. Encontramos la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Dentro de la contabilidad, esos costos indirectos de fabricación también son conocidos como los gastos. ¿Cierto? Entonces, va a ser muy interesante, chicos, porque nosotros vamos a poder hacer una diferencia y acá lo vamos a aprender de una forma muy sencilla. Generalmente las personas le tienen mucha pereza a la contabilidad y la contabilidad, muchachos, no es más que una amiga. Yo no entiendo por qué tiene que relacionar la contabilidad con las matemáticas. Ay, no, yo no estudio contabilidad porque eso tiene tantas matemáticas. No. ¿Saben qué tiene la contabilidad de matemáticas? Usted tiene que saber sumar, restar, multiplicar y dividir para la contabilidad. El resto, ahí sí le creo, tiene que tener mucha capacidad de comprensión lectora para poder entender qué es lo que esos números le quieren decir.
porque los números en la contabilidad nos gritan cosas y nosotros a veces somos tan bobitos y tan miopes que como no conocemos los conceptos bajo los cuales están esos números, entonces no entendemos qué es lo que nos está pasando. Acá entonces vamos a empezar a identificar algo muy, muy claro. Un costo y un gasto son lo mismo, ojo, son lo mismo en la medida que son egresos. O sea, yo tengo que sacar plata para pagar un costo y yo tengo que sacar plata para pagar un gasto, ¿cierto? O sea, los dos son egresos, ¿cierto? Pero pilas, porque tienen destinos diferentes. El costo es un egreso que está relacionado directamente con el proceso productivo. ¿Sí o no? Entonces, ojo, si en mi empresa el proceso productivo requiere un computador, requiere un ingeniero, requiere un supervisor, todo eso hace parte de los costos que yo debo asumir para pagar ese proceso de producción, ¿sí o no? Pero también tengo que pagar gastos, que son egresos relacionados con el funcionamiento, ojo, del área administrativa de la empresa. ¿El área administrativa de la empresa está metida en la producción? No. Es la que supervisa, es la que controla, es la que maneja, digámoslo así, la empresa, pero no está allá directamente metida, ¿cierto? Ejemplo, la secretaria. Indispensable la secretaria. ¿Por qué? Porque ella es la que va a recibir las llamadas para poder tomar los pedidos, para poder hacer, para poder llamar al proveedor a que le traiga la materia prima, para poder llamar entonces, no sé, a la DIAN y hacer todas las vueltas de funcionamiento de la empresa, ¿cierto? ¿Esa secretaria está metida dentro del proceso de producción? No, no está metida dentro del proceso de producción, pero yo la tengo que tener como ese apoyo fundamental para que ese proceso de producción realmente se pueda dar. No sé si me hago entender, muchachos, con esto. Aquí es donde nosotros identificamos que entonces la empresa está dividida en dos grandes áreas, ¿cierto? La parte de producción, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción. Ay, es que es el señor que recibe la materia prima. Ah, ese señor es un costo, ¿cierto? Ah, es que por acá tengo el vigilante, el que deja entrar la gente a la empresa o no la deja entrar. Ese señor vigilante también lo tengo que tener, pero es un gasto, no es un costo, es un gasto. Entonces, miren, muchachos, los dos los tenemos que tener muy claros, identificados, ¿cierto? Tenemos que saber que existen para la empresa y por eso para nosotros es tan importante poder identificar estos numeritos y poderlos seleccionar entre un lado o el otro lado, entre costos y gastos. ¿Listo? Vamos entonces a mirar cuál es la clasificación de los costos según su variabilidad. ¿Listo? Vamos a tener costos variables. Estos costos variables son los que están relacionados directamente con el número de unidades vendidas, ¿cierto? No, es que yo tengo un negocio y vendo árboles de Navidad. ¿Ustedes creen que yo cuántos árboles de Navidad podré hacer y vender en julio? Muy poquitos, si los comparo con la temporada de diciembre, ¿cierto? Entonces, miren que mis costos variables en junio van a ser muy bajitos comparándolos con los de la temporada de diciembre, ¿cierto que sí? Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que esos costos variables están directamente relacionados con el sistema de producción. No es lo mismo que yo produzca 100 panes a que produzca 10.000 panes. ¿Cierto? Voy a tener que comprar más harina, voy a tener que comprar más insumos, voy a tener que comprar más de muchas cosas para producir esos 10.000 panes. Por eso los llamamos costos variables, porque están ligados directamente a ese número de unidades productivas o de servicios que yo voy a prestar en el mercado. Listo, que yo voy a llevar o voy a poner en el mercado. Muy bien. Profe,
Señora, Qué pena interrumpir, qué pena interrumpirle, no, que es que antes de que me vaya la preguntita, cuando estamos determinando los costos variables y hacemos las tablitas en Excel, Team, y colocamos todo eso para poderlo contabilizar, hay algo sí, que de señora. pronto no, o me pasa, me está pasando en este momento, y es que, digamos, por ejemplo, en mi caso que yo vendo flores, ¿ya? Vendo Ajá. flores y todo eso. Entonces resulta de que dependiendo de la capacidad de la empresa, así uno tiene que saber cuánto tiene que tener en el stock, Ajá, en cuánto el salió, inventario. eso en el inventario, cuánto salió, cuánto entró y cuánto costo me genera si se aumentan las ventas, como tener un promedio allí, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cómo hacer uno como para saber a cuántos clientes venderle para que cuando me pidan, yo no me va, no, lo que entró no salió, lo que entró no salió, o sea, sí, como que no se me vuelva a mí como que me crezca el trabajo y los Sí. gastos, como buscar la manera un poquitico más fácil de poder mirar cómo entender para que cuando yo diga, no, voy a hacer 5 productos, de estos 5 productos voy a hacer un stock de 10 de cada uno, le voy a poner este precio y voy a empezar a venderlos, ¿cierto? Pero cuando Pero uno pilas, publica, pilas porque ahí ya estamos hablando es de proyecciones del mercado, ¿cierto? O sea, ahí ya no estamos hablando de costos, sino, o sea, tiene todo que ver, tienes toda la razón, pero eso que me estás preguntando es un nivel todavía más avanzado a lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tú me estás hablando de proyecciones de mercado, tú me estás diciendo, yo tengo la capacidad de poner tanto en el mercado. Pero, ¿cierto? Vos sos la que conoces cómo es el comportamiento de tus clientes y de tus productos realmente en el mercado. Entonces, mm, en ese orden de ideas, vos vas a poder saber cuál, por ejemplo, como si estuviéramos, no, no hablemos de tus flores, sino que para mayor facilidad de los compañeros, hablemos los de un restaurante y de platos. ¿Cómo saben las personas del restaurante por qué comprar más de un producto que de otro? Por ejemplo, dentro de mi carta yo tengo un plato que tiene camarones y otro que tiene carne de cerdo, ¿cierto? Pero ¿quién me dice a mí cuánto tengo que comprar de camarones y cuánto tengo que comprar de carne de cerdo? ¿Cierto? El mercado. O sea, el comportamiento de ese mercado tiene que ser ya un estudio previo que yo lleve hecho. Y, o sea, ¿y quién me lo puede dar? La experiencia y la trayectoria. ¿Sí me hago entender? Si vos decís, hombre, es que resulta que yo vendo, por decir algo, los miércoles vendo más camarones, pero los fines de semana vendo más carne de cerdo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer ya ese proceso de inventario? Mira que incluso hay sistemas muy bonitos. La inteligencia artificial y los sistemas y todos estos programas son tan maravillosos que te ayudan incluso a identificar cómo debería ser tu sistema de aprovisionamiento de materias primas, ¿cierto? Entonces te dicen, bueno, y los camarones, entonces si los tenés en este sistema, entonces no se te van a dañar, te van a durar tanto tiempo, y como ese plato tiene tanta rotación, entonces vos cada temporada, cada tantos días, vas a tener que entrar a comprar más camarones. Eso es más o menos lo que tú me estás preguntando, ¿cierto? pues sí, profe, porque digamos uno lanza el producto al mercado y resulta que empiezan a pedirle a uno, a pedirle, resulta que como uno hace eso público, entonces ya la gente empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y a veces uno solo tiene un stock para vender tantos. Ajá, entonces mira que eso te va dando experiencia. Entonces, ya vos vas a darte cuenta cuál es el producto que más vendes y por eso vas a hacer un aprovisionamiento mayor de las materias primas que necesitas para ese producto. También incluso te vas a dar cuenta que hay otros productos que casi no tienen salida. Entonces, vas a empezar a pensar, o lo voy a sacar de mi portafolio de productos, ¿cierto? O voy a tener menos stock de inventario ya que casi no sale,
¿cierto? Entonces, ¿quién te dice eso? Eso, el único que te lo puede decir es la experiencia. O sea, tenés que estar metida ya en la sopa para poderte dar cuenta realmente cómo es que el mercado está recibiendo esos productos que vos tenés. Sí, sí me hago entender. Sí, profe. O Perfecto. sea, sí, hacer una proyección de esos, sí, eso tiene todos los cálculos matemáticos que uno quisiera, pues que no son de como del nivel del curso, pero que la proyección se podría hacer a través pues de unas matrices econométricas, ¿cierto? Pero lastimosamente pues a nosotros no nos da para hacer eso acá. Sin embargo, si después de este curso y cuando tú ya sigas todo tu proceso, querés seguir investigando sobre el tema, con muchísimo gusto yo te puedo colaborar frente a eso. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Dale. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces quedamos que los costos variables son estos costos o este valor que yo voy a asumir por toda esa materia prima y por y por todas esas condiciones que están relacionadas directamente con el sistema de producción. Muy bien. Tenemos también que tener en cuenta que la empresa o el emprendimiento tiene que asumir unos costos fijos o estructurales, ¿cierto? Cuando hablamos de unos costos fijos, estamos hablando de esos costos que sí o sí o sí yo tengo que pagar. Mejor dicho, produzca o no produzca, yo los tengo que pagar. Vamos con un ejemplo. Resulta que es que mi negocio es, por decir algo, un restaurante. Y entonces este mes el restaurante vendió muy poquito, ¿cierto? El negocio, el restaurante donde yo tengo, el local donde tengo el restaurante es un local alquilado. ¿Ustedes creen que yo puedo llegar y salirle al dueño del local con el tema de, no, es que este mes te tengo que pagar más poquito arriendo porque es que vendí muy poquitos platos en el restaurante? Eso se daría, eso es lógico, eso es lógico. No es No, profe. lógico, ¿cierto que no? O sea, es un costo que obligatoriamente el negocio tiene que, por el que tiene que responder, ¿cierto? Esos son esos costos fijos o estructurales. En una casa, ay no, me voy a ir entonces de vacaciones, entonces voy a llamar a EPM y le voy a decir, ve, como yo no voy a estar este mes, entonces no te voy a pagar el internet. No, es lo que me dice, ah, entonces yo le cancelo el servicio. ¿Cierto? Pero a mí no me interesa que me cancele el servicio. Entonces me dice, ah, entonces lo siento, así no lo estén utilizando, yo le tengo que cobrar el servicio. ¿Cierto que sí? Entonces ahí es cuando nosotros encontramos que son los costos fijos no están directamente relacionados con el sistema de producción. Mejor dicho, la empresa produzca o no produzca, hay que responder por esos costos fijos. La empresa venda o no venda, hay que responder por esos costos fijos. ¿Sí o no? Y tenemos unos costos semivariables, ¿cierto? Esos costos semivariables son aquellos que dependen o están inmersos, digámoslo así, en las dos partes de la organización, ¿cierto? Por ejemplo, los servicios públicos. Los servicios públicos son semivariables. A usted le pueden variar, ¿cierto? Sin embargo, hay veces en los que los tiene que pagar sí o sí. No, es que este mes no hubo movimiento en la empresa, pero a usted le llegaron los servicios, ¿cierto? Le llegó el agua, le llegó la luz. ¿Por qué? Porque te tienen que cargar o te van a cobrar un cargo básico que cargan las empresas. Ahí es donde nosotros encontramos esos costos semivariables, ¿cierto? O sea, que están relacionados, tienen inmersión, o sea, están inmersos en el sistema de producción, pero también tienen una parte importante de ellos que son, se pueden considerar fijos. Muy bien. Preguntas hasta aquí, ¿cómo vamos?
Esto lo tenemos que tener lo suficientemente claro. Costos variables, costos fijos, costos de mano de obra. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que nosotros vamos a desarrollar, ustedes van a desarrollar la siguiente actividad para identificar los costos de su organización, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que vamos a identificar los costos fijos. Vamos a identificar los costos variables y vamos a identificar los costos semivariables del proyecto. Vamos entonces a mirar. Ustedes recuerdan que conmigo, pues como para efectos de ejemplo, entonces yo tengo un negocio que siempre se las muestro, ¿cierto? Y con el que siempre hemos trabajado, que es ¿quién? El taller de motos. Si nos acordamos del taller de motos solo para mujeres, que la profe Claudia ya nos había hablado de él. Sí. Sí, señora, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, pilas porque este ejercicio lo vamos a hacer en 5 fases. Vamos a hacer 5 cuadritos súper fáciles de hacer. Se van a dar cuenta. Lo primero que vamos a hacer, entonces, ese documento que ustedes me van a entregar va a tener la primera parte, datos generales. Vamos entonces a copiarnos este cuadrito en donde vamos a poner el nombre de la empresa, vamos a poner el nombre del producto, ¿cierto? ¿Cuál es el producto? Ojo, acá es importante tener en cuenta, profe, es que yo tengo muchos productos, entonces vas a escoger uno, ¿cierto? Porque si tienes, por decir algo, es que mi portafolio de productos tiene 10 productos, entonces tú tendrías que tener 10 sistemas de costeo diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada producto o cada servicio lleva materia prima diferente, lleva personal diferente, tiene tiempos diferentes, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, dentro de mi taller de motos, yo escogí este producto, este servicio, pues. ¿Por qué? Porque es el más ganadorcísimo. Es el mantenimiento de los 10.000 kilómetros. Voy a costear un mantenimiento de 10.000 kilómetros, ¿cierto? ¿Cuántos servicios voy a costear? Uno. O sea, Claudia, ¿qué estás buscando? Estoy tratando de identificar cuánto me va a costar a mí producir un mantenimiento, un servicio, ¿cierto? Porque si yo sé cuánto me cuesta producir uno, voy a saber cuánto me va a costar producir 360 servicios, ¿cierto? Entonces, si yo sé cuánto me cuesta producir una empanada, ¿cierto? Yo digo, ay, sí, producir una empanada me cuesta 1.000 pesos. Ah, bueno, Claudia, necesito 20 empanadas. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que me va a costar a mí producir esas 20 empanadas? Si ya sé cuánto se produce una. Regla de 3 simple. Si una empanada me cuesta producirla 1.000 pesos, 20 empanadas, ¿cuánto me costarán? ¿Cierto? Entonces cojo y multiplico 20 por 1.000 y divido sobre 1. ¿Cuánto me va a costar producir 20 empanadas? ¿Cuánto me va a costar? Si cada una vale 1.000 pesos, producirla. 20.000. Claro, ¿cierto? Entonces miren muchachos que acá, ay, no, esa matemática tan horrible que hay que tener para uno analizar esto, no muchachos, acá el tema es más análisis que cualquier cosa. Pero bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? Que vamos entonces a costear un mantenimiento de 10.000 kilómetros, que yo tengo capacidad en mi empresa de ofrecer al mercado 360 mantenimientos de 10.000 kilómetros y que ese mantenimiento de 10.000 kilómetros en el mercado se está vendiendo aproximadamente en 400.000 pesos. Esta tabla, muchachos, es vital, es de vital y tiene una vital información. Ah, una cosa importante.
Miren que nos dicen que es una unidad de costeo. Cuando se habla de unidad de costeo es que queremos identificar cuánto le cuesta a la empresa producir una sola, aquí yo puse es que empanada, el ejemplo de la empanada, no, un solo mantenimiento, ¿cierto? Voy a poner acá de una vez, un solo mantenimiento. Muy bien, mantenimiento. Muy bien. Vamos entonces a los dos asteriscos, que es la producción mensual. Entonces yo digo, hombre, vea, si yo voy a tener, por decir algo, en mi empresa van a trabajar conmigo 3 técnicos. Cada técnico tiene la capacidad de prestar 4 servicios diarios, ¿cierto? 4 servicios diarios por técnico y el mes tiene 30 días porque miren que estoy hablando de una producción mensual, entonces estoy diciendo 3 técnicos, hagamos la cuenta, 3 por 4, 3 técnicos por 4 servicios diarios, 3 por 4, ¿cuánto da? 12. 3 por 4, 12, muy bien. O sea que serían 12 servicios diarios, ¿cierto? Pero como vamos a trabajar y vamos a costear 30 días del mes, entonces yo cojo esos 12 servicios diarios y los multiplico por los 30 días del mes y me va a dar 360 servicios mensuales, porque acá los necesitamos mensuales. Sí, sí vamos claros hasta el momento. Sí. Vale, muy bien. Vamos entonces para la tablita número 2. Listo. Vamos a ver entonces cuáles son los costos fijos de este negocio de Claudia. La empresa, produzca o no, recuerden, yo preste servicios o no preste servicios, vaya la gente a mi taller o no vaya la gente a mi taller, yo tengo que pagar los siguientes conceptos mensualmente. Entonces, yo identifiqué que tengo que pagar por servicios públicos del área administrativa por un valor de 1 millón de pesos. Tengo un arrendamiento que pagar obligatoriamente mes a mes por un valor de 5 millones de pesos. Y adicional tengo que pagar la depreciación de una maquinaria y equipo por un valor de 8.333.000 pesos. ¿Cierto? Acá ustedes dirán, profe, ¿cómo sacamos ese tema de la depreciación? Ya vamos a ver cómo vamos a sacar el tema de la depreciación. Listo. Entonces, miren que esta tablita la vamos a hacer de una forma muy sencilla. Ojo, tenemos entonces costos fijos. Tenemos los servicios públicos, 1 millón de pesos, el valor del arrendamiento, 5 millones de pesos, la depreciación de la maquinaria y el equipo, ojo, acabo de poner el asterisco. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este valor? Miren acá que tenemos la explicación. ¿Sí o no? Ay, jue madre. Tenemos acá la explicación. Tenemos el valor total de la maquinaria y de los equipos. Para mi caso, por ejemplo, es de 1.000 millones de pesos. Profe, entonces, ¿yo cómo lo tengo que hacer? Ojo, recuerdan que ustedes por allá, en una actividad que hicieron, y donde identificaron los procesos de producción, una de las partes importantes era identificar también qué maquinaria se necesitaba para poder trabajar ahí. Entonces ahora ustedes lo que van a hacer es que van a hacer un costeo de cuánto les va a costar toda esa maquinaria que necesitan para poder trabajar en la empresa. Listo. Ah, profe, es que necesito 3 computadores. Listo, 3 computadores. Ah, profe, es que necesito 5 teléfonos celulares. 5 teléfonos celulares. Es que necesito una marmita. Ponga la marmita. Es todo lo que usted necesita para poder desarrollar ese proceso productivo. Por ejemplo, yo acá que tuve que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los kits que tengo que tener de herramientas, los elevadores,
todo eso, todo lo que se necesita y lo que se requiere para poder, toda la maquinaria que se requiere para poder montar un taller de motos. ¿Cuánto me dice a mí el ejercicio? Discúlpeme, ¿cuánto me dijo a mí mi ejercicio personal que valía toda esa maquinaria y equipos que necesito? ¿Cuánto fue? Acá está. La maquinaria y equipo mía, ¿cuánto me costó? 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo sería la depreciación y cómo entendemos nosotros la depreciación. La depreciación es ese valor que me tiene que reconocer a mí el negocio, ¿cierto? Por haber yo llevado o por haber tomado el riesgo de montar el negocio, ¿cierto? Entonces, esta depreciación es como lo que me va a devolver a mí el negocio y yo automáticamente lo voy a poner dentro de los costos. ¿Por qué? Porque resulta, muchachos, que contablemente, ¿cierto? Si yo le voy mermando el valor, o sea, esta depreciación se entiende como una reducción del valor en el tiempo, ¿cierto? Muchas veces le dicen a uno, por Dios, es que vos como vas a comprar un carro de concesionario, sí, pero es que el carro apenas sale del concesionario, automáticamente se deprecia. ¿Qué quiere decir eso? Que pierde valor, ¿cierto? Acá esta maquinaria y estos equipos, obviamente con el tiempo, pierden valor. Va a llegar un momento en que este valor va a ser cero en los libros contables, ¿cierto? Lo que quiere decir que dentro de mis activos van a aparecer como que yo no tengo esos activos, pero me da la posibilidad de volverlos a comprar, o sea, de reinvertir. Esto es como una especie de ahorro, digámoslo así, que está haciendo la empresa, que tiene la posibilidad de hacer la empresa en equipos y en maquinarias para luego volver otra vez a comprar tecnología de mejor, o sea, más moderna para la propia empresa. Vamos a ver entonces cómo se saca contablemente esa depreciación. Entonces la depreciación la tomamos de la siguiente forma. Cogemos el valor total de la maquinaria y el equipo, que para nuestro caso es de ¿cuánto? De 1.000 millones, ¿cierto? Muy bien. Y la maquinaria y el equipo, según la contabilidad, tienen la capacidad de recuperarse, o sea, de depreciarse en 10 años. O sea, la contabilidad me va a dar la posibilidad de que a los 10 años esta maquinaria y equipo en la contabilidad aparezca en ceros, pero cuando yo lo voy a vender al mercado voy a tener pues un valor de salvamento, o sea, voy a tener la capacidad y la posibilidad de poder recuperar algo para la empresa. Entonces, vamos a tomar el valor de esa maquinaria y equipo y lo vamos a dividir en 10 años. Y el resultado lo vamos a dividir en 12 meses. ¿Por qué? Porque necesitamos esa depreciación mensual. Mensual. Entonces, necesito que ustedes tomen sus celulares y hagamos entonces esta cuenta. Tomamos 1.000 millones de pesos y lo dividimos en 10. ¿Cuánto nos va a dar? 100 millones. 100 millones, ¿cada cuánto? Anual, ¿cierto? O sea que anualmente el proyecto me va a devolver 100 millones por concepto de depreciación de la maquinaria y el equipo, ¿cierto? Pero vamos a ver entonces cuando cogemos esos 100 millones y lo dividimos en 12 meses, ¿cómo me da? 8 mil. 833.333. Exactamente, 8.333.334, ¿cierto? Miren, este es el valor de la depreciación mensual, mensual. Entonces,
De este cuadrito, esto posiblemente es lo más complicado y no es complicado. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Hey, ¿cuánto vale el total de la maquinaria y equipo que mi empresa necesita o mi negocio necesita para poder funcionar? Cuando ya tengo ese valor, lo cojo y lo divido en 10 años y luego lo divido en 12 meses y vengo acá y pongo el valor mensual. ¿Vale? Muy bien. Ahora, para mi caso, voy a sumar estos tres valores. 8.333.000, 5 millones y 1 millón y me va a dar un costo fijo mensual total de ¿cuánto? De 14.333.334, ¿cierto? O sea, yo cogí todo esto y lo sumé. Ojo, pero resulta que yo necesito identificar, o sea, el negocio tiene que estar en capacidad. ¿Cómo entendemos nosotros este costo fijo mensual? El negocio tiene que estar en capacidad de responder, sí o sí, por 14.333.000, ¿cierto? O sea, yo venda o no venda, yo repare o no repare, haga mantenimientos o no haga mantenimientos, yo tengo que sacarme 14.333.000 porque esa es mi responsabilidad. Recuerden, es mi costo fijo mensualmente. Pero resulta que yo ahora quiero identificar, vamos a ver entonces unitariamente cada servicio por cuánto me tendría que responder, ¿cierto? Recuerdan que por aquí en la tablita anterior nosotros dijimos que íbamos a tener una capacidad de prestar 360 servicios mensuales, ¿cierto? Entonces vamos a coger ese costo total mensual y lo vamos a dividir por ¿cuánto? ¿Por cuánto? Por 360, que es el total de servicios que voy a prestar mensualmente. Lo que quiere decir que cada servicio tiene que responderme por cuánto, por 39.815 pesos para poder asumir esos costos fijos en la organización. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo cojo 39.815 más 39.815 más 39.815. Cuando llego al 39.815, 360 veces, ahí digo, hey, acabé de librar mis costos fijos mensuales. ¿Vale? ¿Sí queda claro, muchachos? Chicos, Sí. vale, muy bien. Vámonos entonces a ver ahora la tablita número 3. Estos ya van a ser los costos variables. Recordemos que los costos variables dependen ¿de qué? Dependen del sistema de producción, depende del número de unidades que yo estoy poniendo en el mercado, ¿cierto? O sea, que yo voy a comprar insumos y materia prima acorde a ese número de unidades que voy a poner en el mercado. Acá vamos entonces a identificar, hey, importante, ¿cuántos serían los costos variables por cada servicio? Por cada servicio. Entonces vamos a ver, para mi negocio, ¿cierto? Y para mi servicio específicamente que estoy costeando, que es el mantenimiento de los 10.000 kilómetros, resulta que yo me puse a indagar, a mirar y yo necesito estos insumos. ¿Cierto? Yo necesito aceite, necesito grasa de cadena, necesito filtro, necesito pastillas para frenos y necesito líquido refrigerante. Todo esto se utiliza en ese mantenimiento de los 10.000 kilómetros, ¿cierto? Pero resulta que yo en el mercado, ¿cómo lo compro? Yo compro entonces un litro de 50.000 que me cuesta 50.000 pesos de aceite, compro grasa de cadena
Resulta que cuando la compro por mililitro, ¿y por qué la pongo acá por mililitro? Porque normalmente como compro así un tanque todo grande, pues es un tarro así todo gigantesco. Entonces, el mililitro de ese tarro grandísimo me cuesta 30.10 pesos. 30 pesos. 30 pesos con 10 centavos. El filtro, la unidad me cuesta 30.000 pesos. Las pastillas para frenos, el par, o sea, la de adelante y la de atrás, me cuestan 70.000 pesos. Y el líquido refrigerante, un litro, me está costando 47.000 pesos. Así es que yo lo compro normalmente en el mercado. Así es que hago el abastecimiento. Pero resulta que yo tengo que identificar cuánto me estoy gastando de todo eso. Yo realmente me estoy gastando 1 litro de aceite para un mantenimiento de 10.000 kilómetros. Yo realmente me estoy gastando 1 litro de líquido refrigerante para un mantenimiento de 10.000 kilómetros. Vamos a mirar. ¿Quién sabe eso? El técnico. Entonces, pilas, porque acá es donde nosotros vamos a desarrollar esta tablita. Esta tablita entonces nos está diciendo, hey, pilas, tenemos el aceite, sí. Claudia, ¿cómo la compra usted? Compro, ojo, vea, 1 litro, que son 1.000 mililitros, mire, 1.000 mililitros es 1 litro y me vale 50.000 pesos. La grasa, yo estoy comprando una, 1 gramo de grasa por 30 pesos. Estoy comprando filtros, estoy comprando una unidad por 30.000 pesos. Pastillas para frenos, estoy comprando un par por 70.000 pesos, ¿cierto? Y estoy comprando el líquido refrigerante, 1 litro, miren, 1 litro, o sea, mililitros, 1.000 mililitros, los estoy comprando en 47.000 pesos. ¿Por qué creen ustedes que es importante esta unidad de compra? Porque resulta que acá yo me voy a dar cuenta cuánto es que voy a necesitar realmente, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, yo le pregunto a mi técnico, ¿oíste cuánto de aceite te estás gastando en cada mantenimiento de 10.000 kilómetros? Y me dice, no, Claudia, yo a la moto, sin miseria, yo siempre le meto el litro de aceite, o sea, los 1.000 mililitros por cada servicio, ¿sí o no? O sea que por aceite me estoy gastando ¿cuánto? 50.000 pesos, ¿cierto? Cuando le digo, de engrasa de cadena, ¿cuánto te estás gastando, muchacha técnica? Me dice, yo en grasa me estoy gastando aproximadamente 100 gramos, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo vengo y multiplico este 310 por 100, ¿cierto? Y me da ¿cuánto? 3.010 pesos. Muy bien. Le digo, filtros, obligatoriamente siempre se le cambia el filtro. Entonces, le pongo un filtro, 30.000 pesos. Le pongo un par de pastillas para frenos, 70.000 pesos. El líquido refrigerante, no, ahí sí, yo el líquido refrigerante solamente la mitad de 1 litro, o sea, 500 mililitros. O sea que yo ya no me voy a gastar en este mantenimiento estos 47.000, sino que me voy a gastar ¿cuánto? 23.500 pesos, ¿cierto? Porque es la mitad de lo que me costó. Miren, es la mitad, o sea, un litro de líquido refrigerante realmente me está aguantando para ¿cuántos mantenimientos? Para 2 mantenimientos. Pero yo acá estoy costeando ¿cuánto? 1. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuál es el costo variable unitario. El costo variable unitario es de 176.510 pesos. ¿Qué quiere decir ese costo variable unitario? Que cada servicio me tiene que estar reconociendo 176.510 pesos por los costos variables. Entonces, miren, en costos fijos ya tenemos 39.815. Por favor, necesito que alguno de ustedes me vaya haciendo la cuenta. 39.815 de costos fijos, más 176.510 pesos de costos variables, ¿cierto?
Pero recuerden que nosotros estamos produciendo o estamos prestando ¿cuántos servicios mensuales? ¿Cuántos fue que dijimos? 360 servicios, ¿cierto? Entonces, si yo cojo estos 176.510 y los multiplico por 360, ¿qué me va a dar? Me va a dar los costos variables, ¿pero qué? Mensuales. Ya no unitarios, sino mensuales. O sea, voy a coger esos 360 servicios, los multiplico por 176.510 pesos y ahí voy a encontrar entonces el valor total de lo que me va a costar a mí esos costos variables para poder prestar el servicio. ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? Bueno, asumo que vamos bien hasta el momento. ¿Listo? Vamos entonces para la cuarta parte, ¿cierto? Vamos para los costos de mano de obra. Entonces, resulta que para este caso, entonces yo cuento con 4 empleados en mi taller, 4 empleados. Entonces, de esos 4 empleados, yo tengo 3 técnicos que están encargados directamente de la prestación del servicio de mantenimiento, ¿cierto? A los cuales se les paga 100.000 pesos el día laborado por 8 horas. ¿Cierto? O sea, la forma de contratación mía es diaria. Yo todos los días les pago los 100.000 pesos. Muy bien. Adicional a eso, tengo un asistente administrativo que es el encargado de todo el tema de la atención al cliente, ¿cierto? Y a esa persona se le pagan 70.000 pesos el día laborado por 8 horas. Entonces, vamos a ver cómo quedaría el costo de la mano de obra. Entonces, miren, tenemos los 3 primeros empleados, que son estos de acá, que dijimos que están en el área de trabajo de ¿qué? Obviamente de mantenimiento, o sea, que están dentro del área de producción. ¿Cuántas horas trabajan por el día? Trabajan 8 horas. ¿Cuánto es el pago total por el día? 100.000 pesos a cada uno, ¿cierto? Ellos se consideran costos directos o indirectos. Recuerden que son directos porque están relacionados específicamente con el sistema productivo de la empresa, ¿cierto? O sea, si ellos son los mecánicos, ellos están allá metidos dentro del proceso de producción. Muy bien. Y tenemos el cuarto empleado que está en el área de la administración, miren, que trabaja 8 horas y que se gana 70.000 pesos al día. Pero esta persona no es un costo directo, esta persona es un costo indirecto. Él no está metido allá en el sistema de producción, él no está metido allá dentro de los cables, de la grasa, de todo eso, no, él está en el área administrativa, 70.000 pesos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué nos está pidiendo la tabla. Nos está diciendo cuál sería el total de costos directo de mano de obra al día. Mire, pago al día de los costos directos. Mírenlos, acá están, 300.000 pesos, ¿cierto? Acá están los 3 empleados que están metidos en el taller. Tenemos 300.000 pesos. Tenemos total de costos indirectos de mano de obra. Mire, costos indirectos, 70.000 pesos. Si yo, por ejemplo, ahí quisiera poner una persona del aseo, si quisiera poner un celador, si quisiera poner el administrador, ¿cierto? Ya ustedes, según las necesidades de su empresa, ya ustedes mirarán entonces cómo van a tener en cuenta y cómo van a hacer la distribución de esos empleados. Ojo, total de costo entonces de mano de obra al día. Miren, voy a coger estos 300.000, mire que acá está el A, mire que incluso acá nos están diciendo es A más B. ¿Cuál es A? 300.000. ¿Cuál es B? 70.000. Entonces, si nos está diciendo que ese total de costo de mano de obra al día es A más B, pues yo voy a sumar estos dos valores y me va a dar 370.000 pesos. ¿Al qué? Al día. Diariamente
la empresa tiene que estar en capacidad de pagar 370.000 pesos, el negocio tiene que estar en capacidad de responder por 370.000 pesos diarios para pagar la mano de obra en la empresa. ¿Listo? Pero recuerden que nuestra empresa trabaja 30 días al mes, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger esos 370.000 pesos y los voy a multiplicar, miren, voy a coger C y lo voy a multiplicar por 30 días. Lo que quiere decir que serían 11.100.000 pesos. ¿Qué significan esos 11.100.000 pesos? Que la empresa, la mano de obra durante el mes le va a costar 11 millones de pesos. 11.100.000 pesos. Ey, pero pilas, de acá podemos sacar incluso una deducción muy interesante. ¿Cuál sería el costo de producción por unidad? Por unidad, el costo de mano de obra unitario. Unitario. Entonces, y ahí tenemos que tener costo de mano de obra directa y costo de mano de obra indirecta. O sea, todo por lo que tiene que responder la empresa. Entonces, ahí es donde yo voy a coger estos 11.100.000 y los voy a dividir por el número de prestación de servicios mensuales. ¿Cuántos servicios es que nosotros vamos a prestar mensualmente? 360 servicios. Lo que quiere decir que cada servicio tiene que estar en capacidad de responderme por 30.834 pesos. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder ubicar ese costo total unitario, teniendo en cuenta los costos variables, teniendo en cuenta los costos fijos y teniendo en cuenta los costos de mano de obra, mire, van a ser esos tres costos los que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, ahí es donde nosotros identificamos este cuadrito número 5, que es el resumen. Entonces, tenemos en costos fijos mensuales 14.333.000, mírelo acá. Mensuales, 14.333.000, me los traigo para acá. Unitario, o sea, estos 14.333.000 dividido 360 me da 39.815 pesos unitariamente. Mírelo acá, 39.815 pesos. Muy bien. Costos variables. Tenemos entonces que el costo variable total fue de 63.543.000 pesos. Mírelo acá. 63.543.000 pesos. Que si ese valor lo dividimos en 360, nos da 176.510. Miremoslo acá. 176.510. ¿Listo? Y si nos vamos al costo de mano de obra, tenemos que nos cuesta mensualmente 11.100.000 pesos, ¿cierto? Que si estos 11.100.000 pesos los dividimos en 360, este costo unitario va a ser de 30.834 pesos. Miremoslo acá. Costo mensual de mano de obra, 11.100.000. Costo unitario de mano de obra, 30.834.000. Listo. Lo que nos va a arrojar un total de costos. Hombre, mensualmente, entonces la empresa, para poder prestar esos 360 servicios durante los 30 días, ¿cierto? Y para poder costear y para poder pagar sus costos fijos, tiene que contar con 88.976.334 pesos, ¿cierto? Lo que quiere decir que cada servicio, como dijimos que mensualmente íbamos a prestar 360 servicios de mantenimiento, cada servicio debe estar en capacidad de devolverle a la empresa 247.159 pesos. ¿Cuánto le cuesta, Claudia, entonces
cada servicio de mantenimiento de 10.000 kilómetros a la empresa, cada servicio le cuesta 247.159 pesos. Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bueno, el ejercicio, muchachos, está para coger el documento y hacerlo a la par del documento, ¿cierto? Entonces, voy a hacer el cuadrito 1. Recuerden, ¿qué espero yo, muchachos, cuando ustedes estén haciendo esta actividad? Que tengan el documento que yo les envié ese documento, ¿cierto? No lo veo. Presentación. Ah, no se los envié. ¿Y saben qué? Se los voy a enviar de una vez. Ay, no está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Listo. Ya tienen entonces el documento de trabajo. Entonces, muchachos, estrategia, técnica que les doy como para que este trabajo les quede muchísimo más fácil. Pilas. Ustedes abren el documento y tienen entonces la grabación. En la medida que yo vaya dando la explicación, ustedes van desarrollando la actividad basados en su proyecto, teniendo en cuenta el ejemplo que yo les acabo de entregar en el documento. ¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes. Vale. No está Profe, difícil, miren, es un ejercicio muy sencillo, muchachos, pero es un ejercicio que nos va a dar tanta tanta claridad. Y va a ser fantástico porque este ejercicio se nos va a sumar con el de la próxima semana, que es el de los ingresos. O sea, vamos a necesitar este trabajo para poder desarrollar el de ingresos y así poder identificar el nivel de utilidades que podría tener nuestro negocio en el mercado. Listo. Cristian, cuéntame, ¿qué vas a preguntar? buenas tardes. ¿Qué le digo, verano? El plan de un negocio que yo he presentado desde el principio es un gastrobar, entonces siempre me ha surgido la duda de que este proyecto ofrece un producto en sí o un servicio o los dos, porque, por ejemplo, yo le he venido haciendo el mapa de procesos del producto, yo lo hice sobre, por ejemplo, una bebida, un cóctel especial que se ofrece, es que se ofrecería en el proyecto, pero en sí, o sea, lo que yo he analizado es que es como más de un servicio por la experiencia, ¿no? O sea, por todo. Ajá, Entonces ahí, listo. o sea, tendría que ser esto de los costos en general, o sea, lo que me cuesta las instalaciones, la planta de Exacto, personal, por todo. ahí está, ahí está. Tú puedes tener en cuenta todo ese tema de la experiencia en donde, en las instalaciones, ¿cierto? Y las instalaciones terminan haciendo parte, digámoslo así, de esa maquinaria o de ese equipo que necesitas para poder hacer como generar la ambientación del negocio. Eso para ti sería un costo fijo porque tú tienes que responder por eso obligatoriamente, ¿cierto? Pero adicional, la contabilidad te va a dar la posibilidad de recuperarlo a través de la depreciación, ¿cierto? Entonces ahí diría uno, ay no, profe, pero entonces eso va a quedar muy costoso. Ahí es donde uno dice, ¿ustedes por qué creen que a uno, por decir algo, no es lo mismo uno tomarse un tequila no, pongámoslo en términos más aguapaneludos, un aguardiente porque no vale lo mismo tomárselo en una tienda que en un bar? ¿Sí ves? A vos un aguardiente en una tienda te lo cobran a 6.000 pesos, pero si vas a un bar te cuesta 30.000 pesos el shot. Entonces uno dice, ¡oh!
¿Qué es eso tan costoso? Es que en el bar no te están vendiendo el producto solamente, te están vendiendo la experiencia. ¿Sí ves? Y hay todo un cuento alrededor y es la música y es la gente y es la forma como te lo ofrecen. Ahí es donde nosotros encontramos y se encuentra el tema del cobro de esos productos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, ahora sí ya. Muchas gracias. Perfecto, exacto. Muy bien, listo. ¿Quién más tiene dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, seguramente que van a surgir en el desarrollo de la actividad, ¿vale? De todas formas, ustedes saben, chicos, que en la medida que vayan surgiendo las inquietudes, ustedes me van escribiendo. Si quieren, me escriben por el grupo del WhatsApp, me escriben por el interno, me escriben por donde quieran, me ponen un correíto electrónico que yo con todo gusto, muchachos, les soluciono las inquietudes que se les vayan ofreciendo, les vayan apareciendo. ¿Listo? Sí, profe, qué pena. Digamos, la última pregunta, digamos, o sea, si yo en mi caso que tengo el negocio de las flores y eso y tengo varios productos, bueno, yo le presento ese un producto, ¿cierto? Pero digamos, en caso que lo quiero hacer aparte, para mí, para el cuadro de costos que estoy haciendo, entonces tendría Ajá, que hacer un costo por producto. exactamente. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿cierto? Con esto yo sé que me vas a entender perfectamente. Mi negocio es vender paletas, ¿cierto? Y yo vendo paletas de fresa, vendo paletas de maracuyá, vendo paletas de mora, vendo paletas de guanábana, ¿cierto? Resulta que cuando yo voy a comprar la materia prima, dentro de la materia prima están las frutas, pero no es lo mismo yo comprar un kilo de moras o un kilo de fresas o un kilo de grana de guayaba. ¿Sí ves? O sea, entonces ahí es donde me entran a variar. Por eso yo tengo que tener un costeo para las paletas de mora, un costeo para las paletas de maracuyá, un costeo para las paletas de guanábana, ¿cierto? Exactamente te pasa a vos lo mismo. No es lo mismo que a vos te digan, ay, sí, es que yo quiero una flor inmortalizada de una rosa o quiero una flor inmortalizada y te piden una flor por allá bien rara, bien exótica. ¿Sí o no? Ahí es donde uno dice, mira que los costos se van a ver diferentes. Entonces, por eso les decía desde el principio, nosotros tenemos que tener un costeo para cada producto o para cada servicio que voy a vender. No es que, ay, entonces me voy a salir con un solo ejercicio, no. Pues, así los contadores se la ganarían de ojo, ¿sí o no? Por eso es que la contabilidad es una ciencia tan apetecida y no ejercida por todo el mundo. ¿Sí me hago entender, Jaque? Sí, señora. O sea, que me toca Pues, empezar a lápiz, papel, que carajo. ese es el papel del emprendedor, exactamente. Sí, señorita. Vale. Gracias, profe. Bueno, chicos, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces, ya saben, cualquier duda, inquietud, estoy atenta entonces a resolverla. Un abrazo para todos, feliz noche, descansen y miren que nos vamos a ir suave con este tema, pero yo quiero que quede súper bien entendido. ¿Listo? Porque para ustedes realmente y para todo emprendedor y para toda persona, es que muchachos, hablar de costos es un cuento de cultura general, es un cuento muy bacano, ¿cierto? Entonces, nada, bienvenidos al maravilloso mundo de la contabilidad y sus cuentas fantásticas. Bueno, chicos, feliz noche. Un abrazo para todos. Hasta Nos luego, gracias. vemos. A descansar, pues. Chao.